un espíritu separatista, un espíritu que daña a las personas. Es un espíritu que atenta contra la unidad y la integridad de la iglesia. Y nosotros estamos habitando entre personas que atentan contra la unidad de la iglesia. Personas que viven buscando una palabra para tratar de dividir la iglesia. Se van uniendo a grupos pequeños con tal de dividir la iglesia. Hablan mentiras con tal de dividir la iglesia. Y ese espíritu de Coré habita entre nosotros. Iglesia, dame hablar en la cámara. Ese espíritu de Coré está dañando todas las iglesias menos esta. Menos esta, porque aquí no hay esa gente. Aquí somos una iglesia que adora. Una iglesia que ningún espíritu inmundo va a venir a dañar nuestra iglesia. Que ningún espíritu inmundo se va a interponer en nuestra iglesia. Y ese espíritu de Coré está acabando con la humanidad. Hay personas que dentro de la iglesia forman esos pequeños grupos, forman una cofradía, hacen un compinche, como diríamos mi mamá. Mira, déjese compinche, que de ahí no va a salir nada bueno. Y eso existe hoy dentro de todas las iglesias. Se unen dos para tocar un tema, para acabar con la iglesia entera. Critican al que llega y todo el que llega. Como pasó la danza del domingo. Sí. Salvo nada más yo. Salvo nada más yo. Porque todo el mundo tiene un defecto. Porque el espíritu de Coré es defecto en mirar el defecto del otro. Yo quisiera poner una palabra para identificarlo, que lo desrumbe. Porque él está pendiente de una palabra que se equivoque en el culto para derrumbar el argumento entero. Déjame decirte, iglesia, que hay palabras que salen del altar que tú no la vas a entender. No la vas a entender. Jesús le hablaba a sus discípulos y muchos no entendían. Ahora, ¿quiénes entendían lo que buscaban revelación? Decía, maestro, tú hablas de parábola, pero decodifícame esto, ven. Entonces, cuando tú entiendas que tú tienes que ir donde el que dio el mensaje, donde el Padre, explíqueme esto, ¿qué usted quiso decir con esto? Padre, somos una bulla que me nació, ¿verdad? Y entonces el Padre te va a decodificar esos detalles. Te va a decir, mira, yo esta palabra quiere decir esto. Pero nosotros no queremos, no nos gusta eso. No nos gusta ir donde la persona indicada hace la pregunta indicada. Nos entretiene más hablar con otro que sabe menos para yo creerme que sé más. Busco lo nuevo, dice la palabra, ella que haga que un pequeñito, que haga caer un pequeñito de esto. Dice la palabra. Entonces, si yo creyendo que yo me la sé toda, voy a buscar el que yo entiendo que tiene menos conocimiento de la palabra para criticar al pastor, para criticar al líder, para criticar al hermano, para criticar a alguien de la iglesia. Déjame decirte que está cometiendo un grave error. Déjame decirte que se está cometiendo un grave error, porque los apóstoles que no entendían fueron directos de Jesús. Sus discípulos decían, Padre, revélame esto. Maestro, ¿qué quisiste decir con esto? Para no andar buscando, para no andar dando idea como dice el pastor. Y nosotros debemos ser cuidadosos con eso. Porque el grito está, dice la palabra. El grito está. Se levantarán padre contra ellos, nación contra nación. Se levantarán esposo contra esposo y hermano contra hermano. El grito está, dice Jesús. Todas estas cosas ya fueron escritas y nosotros lo que revelamos de aquí es lo que ya está escrito. Dice Pablo, si alguno que no predique el evangelio sea anatema.
Y aquí no se predica un evangelio que no sea de Cristo. Aquí no se predica un evangelio que no sea del amor. Aquí no se predica un evangelio que no sea de la paz. Aquí no se predica un evangelio que no sea del perdón. Aquí se predica el evangelio de Cristo, el evangelio de la verdad. Y por eso ningún espíritu de Coré va a entrar en nuestra casa. Ningún espíritu de Coré va a entrar en nuestra casa. Porque somos una casa de espíritu, una casa de fe fuerte, una casa que se levanta contra todo aquel que viene a querer dañar la iglesia. Hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. Debemos mantenernos firmes, fuertes, para no permitir que ningún espíritu quiera dañar a ningún corazón sano que está aquí en mi casa. Que no quiera dañar una creencia limpia y sana. Que no quiera dañar la fe de otro. Porque nosotros somos débiles, menguamos en la fe cuando quitamos la verdad de Jesús. Cuando comenzamos a escuchar palabras que no son de Dios. Dice la palabra que la fe viene por el oír palabra de Dios. Pero también menguamos en la fe cuando comenzamos a escuchar personas que mienten, personas que llevan mentiras, personas que son mentirosas, personas que no son piadosas, personas que no se limitan. Que no se limitan en decir una palabra que puede herir el corazón de alguien. Y cuando tú hieres el corazón de alguien, hace que la fe llegue. Porque entonces dice, yo no quiero ir a la iglesia porque fulano de tal, porque fulano de tal, porque pastor, porque líder, porque alguien dijo algo. Pero tú escuchaste de verdad que ese algo dijo, o estás escuchando un tercero. ¿Tú escuchaste de verdad que eso fue lo que se dijo? ¿O estás escuchando murmuraciones? La fe viene por Dios. Pero el quebrantamiento, la duda, el miedo. Eva escuchó lo que no debía escuchar. Entonces nosotros como iglesia, como hermanos, como líderes, como miembros de la iglesia, debemos cuidar los corazones, debemos cuidar lo que escuchamos, pero sobre todo lo que decimos. Porque muchas veces somos muy livianos. Muchas veces dice la palabra que la lengua viene a ser más pequeña de los hombres, pero es capaz de entenderlos. Una palabra es capaz de entenderlos. Nosotros como miembro maduro que escuchamos siempre un evangelio limpio, sano y dispuesto, tenemos que cuidar sobre todo el corazón de Dios. No debemos permitir que un espíritu de Coré venga a dividir. No podemos permitir que un espíritu de Coré venga a dañar el corazón. No podemos permitir que un espíritu de Coré calumnie la cabeza de la casa. El espíritu de Coré criticaba a Moisés. Quería dividir el pueblo. Y allí la murmuración también llegó a los líderes. La murmuración también llegó a María. Es muy triste esto, pero cuando dos hermanos comienzan a Aarón y María criticaron a Moisés. Eso también salió del desierto. Eso salió del desierto cuando el espíritu de Coré entra en la iglesia. Entra a los hermanos, al hermano en la iglesia y la iglesia. Cuando entra a los hijos para criticar al padre. Cuando entra a un hermano para criticar a un hermano. El espíritu de Coré está acabando con la humanidad.
Él entra sumiso, sutilmente. Él entra como que nada es nada, porque está en la casa este hermano. Aarón y Miriam, hermano, comenzaron a ayudarnos. Pero déjame decirte que eso va a tener su recompensa. Porque cuando Aarón y Miriam comenzaron a criticar a Moisés, cuando alguien comienza a criticar a alguien de la casa, cuando tú comienzas a criticar a tu líder, el Señor dice: mira, háblame con esos dos que lo voy a romper. Son tus hermanos pero te están criticando. Son tus hermanos pero te están murmurando. Son tus hermanos pero están diciendo cosas que no deben. Y el Señor se levanta a defender a aquel ungido de Dios. El mismo Señor se levanta a defender a aquel hombre que ha puesto con cabeza para dirigir una iglesia. Es el mismo Dios que va a abogar por ti cuando estén acabando contigo. Iglesia, escrito está que el hombre va a querer dividir al hombre. Escrito está que no se dividirán. Escrito está que si resiste la prueba va a tener una corona. Escrito está que se levantará nación contra nación. Lo que tú puedes decir es, porque voy a terminar con esto. Como está escrito, que se levantará un padre contra hijos, hermano contra hermano.